Mira, te voy a contar cómo puedes quemar inversores fotovoltaicos gracias a los paneles solares. A partir de aquí, ya tú decides si quieres quemar inversores o si evitas quemarlos. La gente cree o piensa que el riesgo de incendio de una instalación fotovoltaica, en concreto de un inversor fotovoltaico, depende en gran medida de la potencia que tú le metes a ese inversor. Esto es verdad en parte y esto es mentira en parte. Y aquí está el matiz y es importante que tú lo conozcas, que tú lo sepas si quieres quemar inversores o si quieres evitar quemarlos. Cuando hablamos de incendio en el inversor, esto no se produce porque tú hayas metido más potencia en el inversor de la que se puede. Los incendios en los inversores fotovoltaicos ocurren por otras cosas, por fallos internos del inversor, por arcos eléctricos, por cualquier historia. Y para evitarlos hay una serie de sistemas de incendio que esto da pues para otro post, para otro vídeo, para otro lo que sea. ¿De acuerdo? Que eso se puede contar en otro momento. Pero sí que podemos quemar internamente las protecciones del inversor. Aquí sí. ¿Y de qué depende? Depende de varias cosas. No depende tanto de la potencia que tú le metes al inversor, sino de cómo conectas esa potencia al inversor. Y va a depender también de la irradiancia. ¿De qué depende la producción de una instalación fotovoltaica? ¿De qué depende la potencia que puede entregar? Del sol, de la irradiancia. ¿De la temperatura también? Sobre todo es del sol, de la irradiancia. A más irradiancia tenemos, más potencia entregamos. Pero entregamos más potencia porque generamos más intensidad, no más voltaje. La potencia es el resultado del voltaje por la intensidad. Si estás en fotovoltaica, esto lo sabes, si eres eléctrico, lo sabes, y si estás estudiando, lo sabes o lo sabrás. La potencia depende del voltaje y de la intensidad. Multiplicar voltaje por intensidad. Si yo le meto, perdón, más intensidad, genero más potencia. Bien. Entonces, un inversor fotovoltaico en el que, según haces los cálculos, hay una serie de cálculos, hay unas normas IEC que te dicen cómo tienes que calcular la cantidad de módulos que puedes llegar a conectar en serie a un inversor. Imagínate que un inversor de 1500 voltios le puedes meter 30 módulos en serie. Y tú te equivocas, o sea, haciendo el cálculo bien salen 30, haciéndolo mal te salen 32. Y haciéndolo todavía peor resulta que acabas diciendo que ahí le metes 40. ¿Ese inversor se va a quemar? ¿Va a quemar las protecciones? No, difícilmente. Tiene un sistema donde él mismo, el inversor, en el momento que detecta más voltaje del que admite, va a cortar, va a abrir el circuito, ¿vale? Va a abrir el circuito. Y fíjate, le estamos metiendo 40 módulos cuando realmente no podríamos meterle más de 30 en este ejemplo. Sin embargo, en ese mismo inversor, yo lo puedo quemar con 5 módulos. Con 40 módulos en serie no, pero con 5 módulos en paralelo lo puedo quemar. 40 módulos versus 5 módulos. Con 40 no lo quemo, con 5 los quemo. Si los conecto en paralelo. Y siempre y cuando, dependiendo de qué intensidad me vaya a dar cada uno de esos módulos y cuál es la intensidad máxima admisible por el inversor. Yo he quemado inversores así. No a propósito, evidentemente, pero los he quemado. Si el inversor aguanta un máximo de 20 amperios en la parte de corriente continua y yo le meto 5 módulos en paralelo, solamente 5 módulos en paralelo, que cada módulo da unos 10 amperios, bajo una cierta irradiancia, pero vamos a decir que da 10 amperios, yo a ese inversor le estoy metiendo 50 amperios. Y lo que quemo son los fusibles de corriente continua. Los quemo, ¿de acuerdo? El inversor va a dejar de funcionar, no porque corte, sino porque le quemo los fusibles internos. Y lo mismo ocurre tanto si le meto 5 módulos en paralelo, como si le meto 5 strings en paralelo con 30 módulos en cada string. Es decir, 3 por 5, 15, 150 módulos. Porque no depende tanto del voltaje, depende de la intensidad. Ahí es que yo quemo los inversores. El último caso, bueno, esto al principio cuando yo esto no lo tenía muy claro y por eso lo comparto para que no te pase, yo he quemado muchos inversores porque los he llevado al límite. Pero es que recuerdo un caso en el que en una misma instalación aislada, porque en este caso era aislada, el MPPT, que es un dispositivo externo, hubo que cambiarlo 3 veces porque yo no me estaba dando cuenta. Lo que pasa es que estaba haciendo todo de cabeza y tal por teléfono, es otra historia. Y estaba empeñado en meterle strings en paralelo que el MPPT no podía absorber y lo estaba quemando. Entonces, el que tú acabes estropeando, entre comillas, un inversor, quieras o no quieras,
no va a depender tanto del voltaje que le metes al inversor, sino de la intensidad que le metes el inversor. Si tú quieres quemar inversores, si quieres quemar la parte de corriente continua del inversor, mete más intensidad en paralelo. Con 5 módulos, en este caso, en el ejemplo que hemos puesto, con 5 módulos en paralelo, eres capaz de quemarlo. Con 40 en serie, no lo quemas. Todo esto, cuando sabes calcular, cuando sabes el proceso de cálculo, todo, cuando lo entiendes muy bien, esto se ve perfectamente. Yo tengo un libro que lo llamé pseudolibro guía para el cálculo de instalaciones fotovoltaicas porque no es un libro, es mucho más que un libro, es mucho más útil, mucho más práctico, que lo escribí para el yo de hace 15 años. Si yo hubiera sabido hace 15 años lo que sé ahora, pues me habría ido mucho mejor en la vida. Entonces, ahí lo que he querido plasmar es todo el proceso de cálculo de una instalación fotovoltaica, todas las fórmulas explicadas con casos reales, no con casos inventados, con casos reales, qué es lo que pasa, cómo sucede, cómo responder, y luego tienes un caso entero completo que puedes literalmente copiar y pegar y llevarlo a tu proceso, ¿vale? Si te interesa, en la descripción de este vídeo tienes el link. Pero recuerda que si quieres quemar inversores, céntrate en la intensidad, no en el voltaje.